y quede cuanta bestialidad diga. Lo primero es, ya saben, dislicores, así se maneja una situación de estas. Y ahorita queda dislicores. Bueno, como les dije, hoy no vamos a aprender nada nuevo. Vamos a hacer una clase enfocada de... Principalmente vamos a hablar del miedo y de... No les voy a prometer que les voy a enseñar cómo actuar en esa situación porque eso es imposible. O sea, ante una situación como la que acaba de ocurrir, pretender enseñarle a alguien cómo actuar o cómo debe actuar es una utopía, porque no, hay que ser demasiado consciente para uno no perder, digamos que, el control ante ese impulso emocional que ocurre con una situación de estas. Entonces, pues más que eso es que liberemos un poquito de tensión que tengamos. Sí quiero que dispongamos de unos 15 o 20 minuticos para que abramos el corazón y pues en estado de empatía también compartamos un poquito con las personas que no tienen ninguna herramienta para sentirse mejor. Entonces, al principio vamos a trabajar en nosotros, pero digamos que hoy el pago, por llamarlo de alguna manera, es que los últimos 10 o 15 minuticos, pues lo hagamos en función de las demás personas y sobre todo de las que de verdad les pasó algo. Porque el 80% de las personas están en drama, pero hay un 20% que de verdad sí están viviendo un mal momento. Entonces, principalmente enfocarnos en ese 20% que de verdad les ocurrió algo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a empezar como siempre, vamos a ir adentro, vamos a respirar conscientemente. Simplemente vamos a respirar conscientemente. Y vamos a hacer esta meditación de los 4 estados que ustedes ya tanto saben hacer, pero la vamos a hacer en con un énfasis en contemplar qué tanto estamos negando y qué tanto no nos estamos permitiendo ser vulnerables ante la situación y ante lo que estamos viviendo. Porque no se trata de dejar sobrellevarse por las emociones y de caer en el drama de la situación, pero sí es importante aceptar que todos estamos hechos de conciencia y que hay egregores de conciencia como ser colombiano, ser de Manizales, y a ese gustenos o no nos guste pertenecemos. Por lo tanto, queramos o no queramos, hay una parte de nosotros que se siente afectada, aunque no nos haya ocurrido a nosotros directamente nada. Entonces, para poder encontrar un estado de armonía en una situación de estas, hay que trascender todas esas negaciones, lo cual obviamente ante una situación de estas, inconscientemente nos volvemos más rígidos, porque es lo que estamos habituados a hacer. Es la herramienta con la cual hemos dispuesto gran parte de la vida para manejar las situaciones emocionales. Por lo tanto, no se trata de juzgarnos por no ser empáticos o de presionarnos a comprar sufrimiento, pero simplemente de encontrar ese estado de vulnerabilidad. ¿Y por qué se los estoy diciendo en la etapa de respirar? Porque en este momento nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo vital tiene miedo. Esta es la oportunidad para todos aquellos que creían inmaduramente que no le tenían miedo a la muerte, para que se den cuenta que sí tienen miedo a la muerte.
no es miedo a nada diferente y todo lo que se digan en la mente no es cierto. El miedo y lo que estamos sintiendo esto es directamente miedo a morirnos. Y nuestro cuerpo físico y vital lo está sintiendo y es normal, es natural. Entonces vamos a encontrar ese estado de vulnerabilidad. No se trata forzarnos a sentir algo si con toda honestidad no sienten nada y no sienten ninguna negación, es válido. Entonces nos quedamos en ese estado de respiro conscientemente y habito mi cuerpo conscientemente. Pero la invitación es estar abiertos. Y no solo le vamos a prestar atención a la respiración, sino que quiero que pongan un énfasis en el chakra del corazón, a la altura del pecho. El corazón, además de ser el órgano físico que bombea sangre, el chakra del corazón es donde se desarrolla la empatía, donde el ser humano empieza a experimentar ese concepto de unidad, donde se despierta ese concepto de unidad en el ser. Entonces vamos a respirar conscientemente y también vamos a prestar atención a ese chakra del corazón. Y obviamente con naturalidad una parte de nosotros va a caer en el sentir, porque simplemente prestándole atención a nuestro cuerpo y a nuestra energía, pues vamos a sentir algo. Entonces, poco a poco nos permitimos sentir. Y quiero que encuentren una sensación de impotencia, de no saber qué puedo hacer, de no saber qué puedo aportar, de no saber qué debo hacer, cómo afrontar si llega a haber una réplica. Busquen esa sensación de impotencia. Una de las grandes dificultades de afrontar una situación como esta es que la naturaleza nos enseña que somos insignificantes. Y lo digo nos enseña porque es una realidad factual. La opinión de nosotros no es importante. Como especie somos insignificantes ante muchas cosas y ante la naturaleza somos muy insignificantes. Por lo tanto, una parte de nosotros siente orgullo ante esa situación, porque no nos gusta sentirnos así. Pero la realidad es que eso es así, simplemente somos insignificantes. Y vamos a permitirnos conectar con esa parte de nosotros que simplemente no acepta eso, no acepta sentirse tan expuesto, no le gusta sentirse sin ningún mecanismo de defensa.
Y la idea es simplemente buscar ese estado de rendición. Es una realidad, no es una opinión mía, no es una opinión de nadie. Como especie somos insignificantes frente a la naturaleza. Y una parte del sufrimiento que estamos sintiendo nace de no querer aceptar eso. Encuentren ese estado de rendición. Simplemente ver la realidad. Yo les pregunto, ¿creen que hay alguien que pueda hacer algo contra un evento de esos? ¿Algún ser humano que pueda hacer algo contra un evento de esos? La respuesta es no. Simplemente encuentren ese estado de rendición, de aceptación. Y en ese estado de rendición encuentren esa parte que aún siente temor de una réplica, que siente temor de no saber qué va a pasar, porque no es solo que vuelva a pasar, es cómo vamos a afrontar todo esto que se viene. Recuerden que el miedo no es el evento como tal. El terremoto no es lo que nos produce miedo, lo que nos produce miedo es no saber qué va a pasar después del evento. Y quiero que conecten con ese no sé qué hacer frente a lo que ya estamos viviendo, frente a la posibilidad de una réplica, frente a todo lo que se viene que hay que reconstruir. Y no permitan que la mente caiga en el juego de empezar a encontrar soluciones. Es natural que pase eso, porque esa es la función de la mente. Pero lo que queremos es que encuentren ese estado emocional de no sé, me siento paralizado, me siento congelado, no sé qué hacer, no sé para dónde ir. El miedo es una sensación que nos bloquea, que nos paraliza. Y es natural.
Es una herramienta de la cual disponemos. Pero en situaciones como esta es muy difícil tener maestría sobre ella. Y es natural que nos sintamos perdidos, desubicados, sin saber qué hacer. Y después vamos a trabajar lo que queda. Pero por ahora quiero que se enfoquen en ese no sé. Y encuentren ese muro emocional, ese hielo emocional. Y eso es lo paradójico en una situación de estas, que podemos pasar de sentir ese calor de ese orgullo, de sentirnos tan poquito, a pasar a sentir ese frío, de ese miedo de no saber, de sentirnos bloqueados. Y ahora quiero que se permitan sentir cualquier cosa que estén sintiendo. Traten de inclusive no ponerle un nombre o un nombre sencillo como ansiedad, angustia, algo muy simple, pero permitan conectar con esa emoción, conectar con ese malestar, con esa incomodidad emocional. Y no permitan caer en buscar motivos, en buscar soluciones. Traten de conectar con esa emoción, con ese sentimiento. Y traten de abrazar ese malestar. Recuerden, la única manera de resolver o de disolver un estado emocional es con conciencia. Y la única manera de que la conciencia vaya a una emoción es aceptándola, abrazándola, reconociéndola, abrazándola. Ese abrazar el sufrimiento, abrazar el dolor es el precio de un futuro más virtuoso, más tranquilo, más calmo.
Y en la medida de lo posible quiero que los que saben integración emocional ni siquiera utilicen las máscaras. Simplemente quiero que traten de conectar con esa presión interna, con esa turbulencia interna, con ese malestar. Y tener la voluntad de sentarse ahí, de sentarse en esa incomodidad, de aceptar el malestar, de aceptar la realidad actual. Y cada que la mente vaya a historias, encuentre soluciones, simplemente volvemos a nuestra emoción. En una situación de estas, ni siquiera tratamos de aprender. En una situación de estas, lo que queremos es estar mejor. El aprendizaje pasa a un segundo plano. Ahora simplemente queremos liberarnos un poquito de todo este malestar. Por lo tanto, olvídense de que hay que aprender, olvídense de qué vacío tengo. Simplemente enfóquense en esto es lo que me estoy sintiendo ahora. Y hay un Villamantra, Villamantra significa una sílaba sagrada que invoca la transformación divina del fuego, que es Hrim, H-R-I-M, y se dice Hrim. Y es un Villamantra para invocar ese fuego transformador. Y no vamos a utilizar ese Villamantra como una salvación. Vamos a estar conscientes de nuestra emoción, vamos a aceptar ese malestar, esa turbulencia, pero vamos a apoyarnos en ese concepto universal de transformación para que se dé la transformación en nosotros. Rim. Y dejamos que se encienda ese fuego transformador, ese fuego purificador. Y simplemente estamos conscientes de lo que sentimos,
conscientes de ese malestar y conscientes de ese fuego purificador, de ese fuego transformador. Jerim. Y ese estado transformador, vulnerable, de apertura, quiero que sea el estado que recuerden, anclense en ese estado. Y ahora quiero que se permitan incluirse, pero que se permitan abrir el corazón y conectar con todo lo que está ocurriendo en este momento, con la cantidad de personas damnificadas, con las necesidades reales que hay, con las emociones reales que están viviendo muchas personas. Y no se trata, no se pongan en una actitud de chupar sufrimiento. No, no estoy pidiendo eso, eso es ser un salvador, eso no, eso no. Estoy diciendo es que ese estado que cultivamos de transformación, de conciencia, lo pongan al servicio de la comunidad, al servicio y no solo de Manizales, de todo aquel que lo necesite en este momento, que esté pasando por una situación real a raíz de este terremoto que acabamos de vivir. Ponemos la intención, todo aquel que se pueda beneficiar de este estado transformador, de este estado de conciencia en el cual cultivamos, que se beneficie de él. Y la naturaleza sabe cómo hace las cosas. La naturaleza sabe cómo reparte los recursos. Nosotros simplemente los ponemos a disposición de ella. Y el villamantra es Hrim. Y el corazón está abierto, sin control, con nada en específico. Simplemente la intención es todo aquel que se pueda beneficiar de este estado de conciencia y este estado de transformación. Hrim. Y abren el corazón. Se abren, se permiten permear, se permiten ser vulnerables, se permiten estar al servicio. Recuerden que no estamos chupando emociones de nadie. La idea no es salvar a nadie. La idea es disponer un estado de conciencia que cultivamos al servicio de todo aquel que lo necesite, limitado a aquellos afectados por el terremoto de ayer en Colombia. Y cada uno respeta su propio nivel, su propia
sus propias capacidades. No se trata de excederse ni de lastimarse, simplemente se trata de estar a disposición. Simplemente en ese estado de apertura, de servicio, de transformación, de purificación a todo aquel que se haya sentido afectado y que se haya visto afectado por el terremoto que ocurrió ayer en Colombia. Harim. Y quiero ahora que cada uno vuelva a sí mismo, cada uno autocontenido, consciente de sí mismo y el mismo ejercicio. Me purifico, me hago consciente de mi sufrimiento, no lo niego, pero me purifico, me transformo. Simplemente nos purificamos, nos transformamos, nos permitimos estar conscientes de lo que sea que estemos sintiendo, pero con una actitud de lo transformo, lo purifico. No de voy a estar mejor o no de voy a estar bien, solo de lo transformo, me purifico, me transformo, me purifico. Deja que el universo cuide de ti, tú solo pon la intención, sin control. Aceptar la purificación y aceptar la transformación sin buscar
un estado específico es tener esperanza, es creer en la vida. Dejen que la vida cuide de ustedes. Simplemente pongan la intención de me transformo. No peleen la transformación, no peleen la purificación, pero dejen que la vida tome control. Como humanos percibimos el amor como como un intercambio de emociones con los demás seres, pero la realidad es que el amor es algo que hay, algo que existe en todas partes. Entonces simplemente quiero que pongan una intención de despertar ese amor en todos los seres, en todas las personas que se hayan visto afectadas. Pero no les manden amor. Simplemente el amor está en ninguna parte del universo hay ausencia de amor. Simplemente no hay conciencia de que hay amor. Quiero que se hagan conscientes de ese amor que hay en cada ser vivo, en cada ser humano, en cada animal, en la naturaleza. Y vamos a despertar esa sensación de amor en todo Colombia. Hay amor, hay esperanza. Es igual de factual y es igual de un hecho factual como que somos significantes, es exactamente igual de real y de factual. Hay amor y hay esperanza. No es una opinión, es un hecho. Y no lo hagan como una transacción, no envíen amor, simplemente estén conscientes, dejen a un lado la duda de que el amor existe y la duda de que el amor está en todas partes. Tengan certeza, hay amor en todo ser humano, hay amor en toda transacción, en cada acción, en cada situación. En ese terremoto hay amor. Y vamos a despertar el amor en todo. Hay amor, hay esperanza. Y no se saquen de la ecuación. Hay esperanza, hay amor. No es una opinión, es un hecho. No es una creencia, es una realidad. Y no definan amor, simplemente pongan la intención. Hay esperanza, hay amor.
hay esperanza, hay amor, hay transformación, hay purificación. Y hacemos una respiración profunda, sin cortar la experiencia, sin aferrarnos a ella. Vamos, simplemente no quiero que vuelvan ya, simplemente quiero que relajen, relajen cualquier práctica. Solo sean, solo estén. Permítanse sentir acompañados por ustedes mismos. Permítanse sentirse amados por ustedes mismos. No solo como emoción, amar el cuerpo, amar la vitalidad, amar la mente. La mente no es un enemigo, simplemente no tenemos maestría sobre ella. Siéntanse acompañados por ustedes mismos. Para que cuando estemos afuera en la calle, nosotros que tenemos herramientas, nosotros que hemos cultivado más virtud, no estemos pidiéndole a nadie que llene nuestros abandonos, más bien estamos a disposición de ellos para darles a 1 minuto, 2 minutos de que se desahoguen y con total compasión cortarlos cuando es debido para que no se cultive el drama. Siéntanse acompañados con ustedes mismos, amados por ustedes mismos, valorados por ustedes mismos, para no tener que buscar afuera nada de eso y simplemente estar en servicio, valorar a todo aquel que lo necesite, escuchar a todo aquel que lo necesite y no esperar nada a cambio. Y poco a poco van volviendo. Se van incorporando. Como les dije al principio, cada uno hace lo que puede. La palabra cálmese ha calmado a 0 personas en la historia de la humanidad. Es más, la palabra cálmese solo da más rabia. Entonces, no puede ser uno fuerte con uno mismo, aceptar la manera en que haya reaccionado.
Pero sí, lo que sí podemos hacer es también aceptar la manera en la que los demás reaccionaron. Eso sí que sí lo podemos hacer. Entonces ahí es donde está el cambio que podemos hacer grande. Aceptar cómo reaccionan los demás. Sean cuidadosos con las palabras. Hablar y querer desahogarse es natural, pero cuando uno ya contó una historia y la va a repetir, ya está llamando la atención. Entonces, dejen que el drama lo haga las personas que no tienen herramientas. Ustedes traten de estar un poquito más conscientes que ustedes ya tienen un trabajo de años muy serio. Entonces,